Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Hola, Huicho, episodio 26. Hoy sí medio año, fíjate vos. Medio año, Carlos, de estar grabando. Así es. De 52 que deberían ser 26, puchica. Felicitaciones, vos. Igualmente, Carlos. La mara de decir estas cada vez cuentan cuántos episodios ya, que me importa, pero la verdad es que para nosotros sí es importante eso. Pero es que para que el que vaya 26 diga, bueno, voy a ir al 25. Cabal, ¿no? Ha sido un reto de constancia, vamos. Sí, gracias a Dios hemos llegado hasta aquí. Yo creo que si hasta aquí llegamos es porque Dios nos lo ha permitido, vamos, si no el Señor también ya nos hubiera callado. Y vamos por más. Primero Dios. Lo mejor está por venir, dijo Hilson. Hablando de controversia. Hablando de controversias, cabal, Huicho. Y seguimos una semana más con nuestros episodios de paternidad. Vamos, ya estamos. Yo creo que hoy cerramos por el momento el tema, por lo menos a nivel de podcast, pero los que nos toca seguimos trabajando en eso, vamos. Sí, Carlos, este será el último capítulo de la serie de Aprendiendo del Padre Perfecto. Ha sido una serie retadora, una serie que nos ha llevado a buscar en la Biblia cosas importantes. Hemos hablado acerca de cómo nosotros al compararnos con el Señor somos padres imperfectos. Hablamos de lo que dice la Biblia de instruir a nuestros hijos en disciplina e instrucción. Y hablamos de los dos temas, tanto de instrucción como la disciplina. Y la semana pasada hablamos de la misericordia, porque no solo es palo y reglas, sino también amor y misericordia. Y producto de eso, pues le dijimos aquí a los amigos del desayuno de Bad Boys algunas preguntas, algunos comentarios, y surgieron algunos cuantos comentarios. Creo que muchos nos sentimos identificados en no ser padres perfectos. Muchos tenemos los mismos problemas. Otros tienen otros problemas que, pues, tal vez de acuerdo a la edad, el problema va. Ahora, lo cierto es que independientemente de la edad de tus hijos, siempre vas a tener algo que aprender y seguramente vas a encontrar en la palabra de Dios la respuesta. Así es, sí, siempre, no sé si con vos lo hemos dicho acá, pero para ser papá, para ser esposo, para hacer todas estas cosas que uno termina haciendo en la vida, nunca hay un manual, ¿va? Nadie te dice, mira, ya te graduaste del colegio, aquí está tu manual para tu joven adultez y qué sé yo. Pero la realidad es que sí hay un manual y es la Biblia, ¿va? Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de estas cosas. A mí esta relación entre la instrucción, la disciplina y el amor, que fue lo que tratamos las últimas 3 semanas, a mí, mira vos, me ha hecho pensar tanto y me ha hecho analizar tanto a vos y realmente creo que en esa relación de esas 3 áreas se puede encontrar el camino a ser un mejor papá. ¿Vos? Ojalá fuéramos papás perfectos, pero sabemos que la perfección está lejos de alcanzarse. Pero esa relación, esas 3 áreas y yéndose a la Biblia, vos, creo que ahí están las respuestas. Y como decís vos, les pedimos a los amigos que nos dieran algunas preguntas de cosas que tal vez sentían que no habíamos hablado a fondo o no habíamos hablado tan claro. Entonces, por ahí tenemos unas 3, 4 preguntitas, vamos, para tratar en este episodio. ¿Te parece si le entramos? Sí. Vamos a entrarle a las preguntas. Vamos a también tener como base hoy la palabra de Dios. Yo te decía antes de empezar, Efesios 5 y 6 hablan de las relaciones. Es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en donde dedica este par de capítulos a las relaciones entre las personas, al trato entre las personas. Específicamente en la parte del Efesios 5, del 21 en adelante, comienza a hablar de las relaciones esposo-esposa, padres e hijos. O sea, es una parte bien interesante y vamos a tratar de responder también esas preguntas y también ir leyendo lo que la Biblia nos enseña acerca de estas relaciones. Porque el tema de poder nosotros hacer las cosas como el Señor manda, diríamos, es aprender a nosotros estar conectados con Dios. Y justamente Efesios 5, eso es lo que te dice, que nosotros, Efesios 5, 21 dice, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y esa te voy a decir que es la base de una buena familia, una familia que funciona.
sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Sométanse los unos a los otros. Yo no sé qué te suena someterse, pero es una palabra fuerte. Y incluso lo puedes buscar en distintas traducciones. Lo vas a encontrar en someteos, pero al final de cuentas es someterse. Pero ¿verdad? no somatarse. Pero no somatarse, sí. Sométanse, pero no se somaten. Sí, no sé qué te suena la palabra someterse. Mira, a mí el someterse me suena a doblegar tu voluntad ante el otro, vamos. Correcto. A mí me suena lo mismo. O sea, no lo busqué en el diccionario porque la verdad es que es una palabra que al final de cuentas nosotros no es difícil comprenderla. Someterse. Fíjate que lo interesante de no es sometan a la otra persona, sino es una instrucción para nosotros que nos sometamos los unos a los otros. O sea, a mí como esposo me está diciendo que yo debo someterme a mi familia por reverencia a Cristo. Y de eso parte, te voy a decir, muchas de las respuestas a esas preguntas que constantemente nos hacemos, porque justamente el que nosotros seamos capaces de doblegar nuestra manera de pensar y de ser y de actuar, no porque mi esposa se lo merezca o mi hijo se lo merezca, sino por reverencia a Cristo, ya me hace cambiar mi manera de disciplinar, ya me hace cambiar mi manera de instruir, me hace realmente vivir conforme a la palabra para dar misericordia y ejercer misericordia. O sea, el someter mi ser, mi carne, mi hombre, mi animal, por reverencia a Cristo, ya me hace educar a mi hijo de una manera distinta. Y no hay que confundir el someterse con entregarle, por así decirlo, las llaves del carro a los demás. O sea, no es que estés cediéndole a ellos el poder de decidirlo todo y hacerlo todo. Yo creo que No. El sometimiento, como lo habla aquí la palabra, significa que no sea tu voluntad sobre la de ellos, sino que sea la voluntad del bien común, de que todos estén incluidos en esas decisiones, ¿verdad? Y por supuesto van a haber momentos donde el someterse implica disciplina, van a haber momentos donde el someterse implica otras cosas. No todos van a salir ganando, por así decirlo, en ese proceso de sometimiento, pero la idea es de que al final sí todos salgan bien, ¿verdad? Al final todos salimos bien porque someternos por reverencia a Cristo, ¿qué significa? Que nos vamos a someter conforme a la voluntad del Señor. Exactamente. No a la nuestra. Entonces, yo tal vez quiero y creo que debo actuar de determinada manera, pero me voy a doblegar por reverencia a Cristo a lo que la palabra del Señor dice. No a la insolencia de un hijo, vamos. Me voy a doblegar a la palabra del Señor. Que eso es el primer, no sé si la palabra es sometimiento o sea, la primera sometición, la primera somatada. Ese es a lo que primero debemos someternos, es eso, vamos, a Dios, a su voluntad y a la palabra. Y si te sometes a eso, no debería ser difícil someterse en estas circunstancias a la relación con tu esposa, a la relación con tu familia. Y por ahí viene una de las preguntas que nos hacían, ¿verdad? ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi esposa? Al final, en estos episodios hablamos de nuestro rol como papás, pero gracias a Dios, la mayoría de nosotros no estamos solos como papás, ¿verdad? Tenemos una ayuda idónea a nuestro lado, que son nuestras esposas, y el someterse implica que no vas a tomar las decisiones solo, sino que tenés que estar en sintonía con ella para ¿cómo se llama? Para poder tomar estas decisiones y disciplinar. Entonces, la pregunta es cómo me pongo de acuerdo con mi esposa y empezamos a hablar de someterse, pero ¿qué más, Huicho? Vos me llevas ahí unos añitos de experiencia, así que te dejo a vos el inicio de esta respuesta. Pues mira, la verdad es que casi que esa pregunta nos puede ocupar el resto del tiempo que tenemos aquí, que vamos a grabar, pero vamos por partes, vamos. ¿Cómo ponerme de acuerdo con mi esposa dejemos el para después. Ponerme de acuerdo, que también es la primera parte. Hay que entender aquí que habemos dos seres humanos viviendo juntos porque nos unimos en el Señor y el Señor nos unió.
¿qué es lo que vas a leer? Si seguís leyendo Efesios 5, después del 22, dice, esposos, esposas, sométanse los unos a los otros y nos explica el cómo. Hay que entender que hay dos seres humanos unidos por el Señor. Y vos dijiste, aquí nos unió el Señor porque no es bueno que el hombre esté solo, eso lo dijo Génesis, y le daré una ayuda idónea. La ayuda idónea es esa ayuda necesaria para el ser humano para poder complementar aquello en lo cual no necesariamente yo debo funcionar de manera autosuficiente, sino yo debo tener consejo, consenso, ayuda, tener votos. De alguna manera yo debería poder someter mi conducta, mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones a esa ayuda o a ese complemento, porque por algo Dios nos unió. Nuestra cultura nos ha enseñado mal, en donde yo tomo las decisiones y tú obedeces. Eso no está así en el Génesis. ¿Qué es el bendito machismo, a vos? Que hasta el día de hoy es parte de nuestra cultura guatemalteca y latina. Y el problema es que ahí estás haciendo pensar como que la mujer no tiene voz, no tiene voto, no piensa y no tiene rango de acción. Tiene que someterse. Fíjate que aquí la estás vos sometiendo, no estás permitiendo que ella se someta por sí misma. Y está difícil que se someta por sí misma si sos de una manera de un carácter impositivo, duro, soberbio y que vos querés que las cosas se hacen como vos decís. Ahí es donde causamos ese conflicto de esa pregunta. ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi esposa? ¿Será la pregunta correcta o es cómo es que hago que mi esposa haga lo que yo quiero? Porque eso es distinto. Porque ponerme de acuerdo significa que yo voy a escuchar a mi esposa, ella me va a escuchar a mí, nos vamos a poner de acuerdo y entonces haremos determinada cosa. O sea, nos vamos a escuchar uno al otro y escucharemos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y llegaremos a un final. Y vos ahorita, digamos, planteabas el ejemplo de cuando un esposo es machista y lo que quiere es que se haga su voluntad porque soy el hombre y punto, ¿verdad vos? Pero en estos casos de la disciplina para con los hijos, también lo que se da bastante es que el papá es un papá ausente, que también platicamos un poco de eso. Entonces, le dejan el 100% de la disciplina a la mamá y ni les interesa saber qué pasó en el día, ni si lo castigaron o no lo castigaron. En el mejor de los casos, llega a cuchuchar y alcahuetear a los hijos y en el peor de los casos, llega cuando ya están dormidos, se va temprano y ¿qué le importó esa parte? ¿No? Entonces yo creo que tanto en el extremo de que los papás querramos hacer lo que se nos dé la gana o en el extremo de que los papás no estemos presentes para ponernos de acuerdo con nuestra esposa, tenemos que irnos al centro, ¿verdad? Y la pregunta ahí me gusta, que está bien hecha, porque dice, ¿cómo puedo ponerme de acuerdo con mi esposa? No dice, ¿cómo puedo convencer a mi esposa de lo que yo quiero, ¿verdad? O sino que dice, ¿cómo puedo ponerme de acuerdo? Y solo ahí ya muestra un interés en lo que se necesita, ¿verdad? Caminar como uno solo. Vos y yo creo que lo hemos pasado en nuestro camino como papás, vos, que cuando estamos regañando al hijo o a la hija o a los hijos, muchas veces nuestras opiniones como papás y mamás son distintas, interrumpimos al otro o a la otra y vos decías, desautorizamos, vos, y eso es algo que hay que evitar al 100%. O sea, si de entradita lo que necesitas es ponerte de acuerdo con tu esposa o si nos escucha alguna mujer con su esposo, no busquen eso en el momento que están disciplinando. Debería de ser antes o después, ¿verdad? Mira, fíjate que vi que sí le diste permiso, yo no le hubiera dado permiso, ¿qué podemos hacer en estos casos? O alguien decía, mira, pero lo que yo quiero evitar es que mi esposa nalguee a mi hija, ¿vos? Uh-huh. Lo que primero tienes que evitar es quitarle autoridad a tu esposa frente a tu hijo o a tu hija o a vos. Y mejor si con tiempo hablan de estas cosas, ¿vos? Cuando uno se casa, es típico que le dan a uno los prematrimoniales, ¿vos? Y le hablan a uno de las finanzas, le hablan a uno de la familia, le hablan a uno del sexo, medio le hablan a uno de los hijos, pero yo, por lo menos en mi caso específico, no recuerdo que me hayan hablado, mira, ¿y cómo van a disciplinar a sus hijos? Por ahí te dicen, mira, ¿y cómo los vas a criar, vos? Pero
pero hay tanta cosa específica en el trabajo de papá y mamá que no da tiempo de hablarlo en prematrimoniales. Entonces, aprovechen esos tiempos de planificación, de silencio, para platicar. Mira, cuando tengamos hijos, ¿cómo los vamos a disciplinar? ¿Va a haber vara? ¿No va a haber vara? O si ya tienen hijos, mira, aquel ya está creciendo y veo que ya tiene tendencias ahí de algunas cosas. ¿Cómo lo vamos a corregir? O mira, fíjate que esto está pasando con aquel o aquella. Necesito que nos pongamos de acuerdo para que haya una sola regla. Vamos. Lo importante es que no sea frente a ellos y que siempre busquen una decisión en común. Yo creo que vos diste la respuesta a la pregunta. El ponerse de acuerdo lo que busca es una decisión común, una acción común, un criterio común que ambos van a respetar. Tal vez no todo, no es tu criterio sobre el de ella o el de ella sobre el tuyo, sino realmente esto fue lo que finalmente llegaron. Tal vez no los dos muy cómodos, pero esto fue lo que llegaron. O alguno de los dos tuvo que doblegar algo, pero esto fue lo que llegaron. Y mira, y puntos extras si lo haces conforme a lo que dice la palabra. Porque lo que decíamos hace unos momentos, o sea, manual de papás, pues sí, hay libros, hay especialistas, pero todo como cristianos debe partir de la palabra. O sea, entonces si puedes encontrar ahí las primeras respuestas y puedes encontrar ahí una guía, que bueno, porque ya sea que seas el esposo o que seas la esposa, pero que lleves la palabra, digamos, la doctrina sana, es bien difícil que alguien te lo vaya a discutir, porque es discutir con la palabra. Es discutir con la palabra. La cabal aquí en Efesios 5, más adelantito, donde estamos estudiando todas estas relaciones, en el 30 y 31 dice, porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Aquí Pablo está recitando lo que dice en Génesis. Y lo está recitando porque aquí es donde necesitamos la unidad. Tienen que ser uno solo. Es un solo cuerpo colegiado, le llaman aquí, vamos, pero es una sola voluntad. No puede ser la voluntad de dos. Le estás poniendo un monstruo de dos cabezas a tu hijo cuando uno está diciendo una cosa y otro está diciendo otra cosa. Él tiene que ver una unidad. Estos dos están de acuerdo. Y ahí sí que no hay toro valiente, vamos, porque los dos están de acuerdo. Los dos decidieron regañarme, disciplinarme, ponerme este castigo, o los dos decidieron felicitarme, pues, pero no es uno me felicitó y el otro me castigó, porque entonces el papá bueno y la mamá mala, o la mamá buena y el papá malo, o sea, el policía bueno y policía malo no funciona en esto. Aquí no existe. Aquí no existe. Aquí los dos son lo mismo, delante de tus hijos son lo mismo. Y eso les dará a ellos también confianza y seguridad, porque no es, voy a decirle a mi mamá porque mi papá a ver qué dice, voy a decirle a mi papá porque mi mamá qué dice. Entonces, como que hubiera miedo con alguno de los dos. Y eso es otro de los típicos escenarios, ¿verdad? De que van con la mamá, mira, ¿será que me puedo ir a acostar? ¿Me puedo acostar más tarde? Y no. Entonces van con el papá y le dicen, mira, ¿será que me puedo acostar? Ah, está bueno acostarte más tarde, ¿verdad? Y pum, resulta que el hijo o la hija se aprovechó de esa falta de unidad. Y a todos nos pasa. O sea, los hijos son pilas. Ellos saben cómo manipularnos. Entonces, sí deben de buscar esa unidad. Y en el camino van a surgir cosas nuevas. Conforme vayan creciendo nuestros hijos, van a surgir nuevas áreas en las que tengamos que ponernos de acuerdo. Vamos, siempre hay que buscar el momento para llegar a esos acuerdos, de preferencia solo ustedes dos. Tener claro que ponerse de acuerdo no significa, como decíamos, convencerla o convencerlo de que piense igual que yo o viceversa. O sea, realmente es de llegar a un acuerdo donde en algunas ocasiones pues vas a tener que someterte. Totalmente, Carlos. Sométanse los unos a los otros. Por eso quería empezar con ese versículo, porque si no teníamos base de dónde partimos. O sea, aquí es someternos unos a los otros por reverencia a Cristo, porque somos un solo cuerpo, porque todos le pertenecemos a Él. Él es la cabeza, Él es el que nos da dirección y debemos de buscar el consejo de Él en su palabra. Y eso muchas veces hará que yo me someta a cosas que yo no quiero. Y vos decías algo hace un momento, decías, a veces el papá no se involucra y al contrario, la mamá es la que tiene que instruir, tiene que corregir, tiene que disciplinar y es la que al final ejerce
el 100% de la paternidad y maternidad. Entonces eso tampoco se vale, ¿verdad? Entonces, ay, que mire ella, eso no es ponerse de acuerdo, eso es un total desacuerdo. Eso es no me importa. No me importa que haga, no me importa que diga, no me importa mi hijo y no me importa en qué pare esto. El fin de semana fuimos a almorzar con mi esposa y la verdad es que vi una escena que de verdad me causó cierta incomodidad, te voy a decir la escena, porque no tenía... No conocía a las personas, pero fíjate que era una pareja relativamente joven, por lo menos más joven que yo, y probablemente más joven que vos o como vos. No sé vos. Sí, fíjate que esta pareja tenían un hijo chiquito. Te estoy hablando de tal vez menos de 2 años. Con una señora que la estaba cuidando, que por el uniforme supuse que era la niñera. Entonces, y viendo todo el escenario decía, bueno, señora con uniforme, niñera, ellos dos comiendo tranquilamente en el restaurante. Dije, tal vez mal no les va, porque si tienen para pagar a las niñeras porque les alcanza para eso, ¿no? Entonces, tal vez la incomodidad de la escena es que el hijo estaba llorando, viene el papá y viene la niñera y lo lleva, el papá lo regaña y le dice a la niñera qué hacer y que se lo lleve prácticamente, así como váyanse por ahí, ¿eh? O sea, no me molesten, estoy comiendo prácticamente, o sea, no le dijo eso, pues, pero el mensaje detrás de eso, pues lo tenía enfrente, pues, entonces no pude evitar verlo. Vos echándote en la película. Al próximo día toma video y lo trae. les tapamos las caras. Sí, yo hasta pedí doble para poder subir la escena. Espérate que estoy viendo la guita de Lorena. Sí, entonces, no, mi esposa también vio la escena y la verdad es que sí. A rato nos fuimos a dar la vuelta, era un restaurante así al aire libre y cosas así. Entonces nos fuimos a dar una vueltecita y miramos por allá el niño con la niñera. Vos... Esa otra escena me causó un poquito de dolor, fíjate vos, de ver al pobre niño ahí, de verdad, con su niñera, solitos. Y cuando salimos, ¿verdad? El papá y la mamá, vos ahí comiendo, echándose las cervezas. O sea, mira vos, de verdad fue una escena tan desagradable, dolorosa de parte del niño al ver al niño. Vos, es que de verdad el niño jugando ahí en su inocencia y a los papás, como decimos en buen chapín, como que le pelaba, o sea... Vos le hubieras invitado a escuchar el podcast al señor. Miren, usted no me conoce, pero tengo un podcast, le hubieras dicho. Y es un ejemplo de que se pusieron de acuerdo, pero para lo que está mal, ¿va? O sea, dijeron, mira, un día que tengamos hijos, contratemos niñera y vos y yo tranquilos, ¿va? Supongo, no lo hablaron así, pero supongo que ese es el sentimiento, ¿va? Sí, es no involucrarse. Entonces, no involucrarse es no me importa, no me interesa. Y no importa cuánto dinero tengas, es no me interesa. Entonces, esa es la actitud que tomamos algunos papás en algún momento de no me involucro, hay que miren que alguien más lo resuelva, no me meto. Eso no es ponerse de acuerdo. O sea, para responder a la pregunta específicamente que nos hicieron es, necesitamos llegar al consenso con nuestra esposa. Si el Señor nos permite estar con la esposa viva, ustedes, ¿va? Porque si alguno también dice mi esposa ya murió, mi esposo ya murió, pues le toca, ¿va? Sí. Pero mientras haya una pareja de esposos, es llegar a acuerdos antes. Vos lo dijiste. No lo explicaron en el prematrimonial. Va, después del podcast, por favor, tarea 1. Póngase de acuerdo de todas esas cosas con su esposa. Póngase de acuerdo de cómo van a corregir a su hijo. Pónganse de acuerdo si le van a pegar o no le van a pegar. ¿Ah? Si hay disciplina física, eso es algo que tienen que ponerse de acuerdo ustedes dos. Pero miren, el podcast dijeron, pónganse de acuerdo ustedes dos. ¿verdad? Si no, nos van a venir a buscar a nosotros los hijos de aquí a 10 años. ¿Verdad? Entonces, pónganse de acuerdo ustedes dos y si ustedes dos llegan al consenso en el cual no van a aplicar disciplina física porque ustedes dos están de acuerdo que no, ok. Ay, no importa lo que Carlos diga. O Luis Marroquín les va a dar la dirección de Luis para que lo vayan a buscar. Pero sí, yo creo que 3, digamos, puntualmente para esta pregunta y pasar a la siguiente, creo que 3 tips es no hacerlo frente a los hijos, vamos a hacerlo antes o después o conforme vayan surgiendo las situaciones, pero hacerlo a solas. Lo segundo es hacerlo conforme a la Biblia, que ese es nuestro manual perfecto para cualquier situación. Y lo tercero es estar claros de que esto va a incluir someterse los unos a los otros como esposos. Y sorpresa, eso es para todo, no solo es para todo. No es solo para disciplinar a nuestros hijos, es para cualquier decisión. Entonces,
Si me viera mi esposa ahorita, creo que va a grabar esto. lo va a poner casi como... Pero la verdad que eso es lo que tenemos que hacer. Y sabemos vos y yo que también estamos en este camino. No hablamos desde una posición de que ya lo hacemos todo bien. Creo que también esto aplica para nosotros, vamos. Y la siguiente pregunta, te la leo. Dice, querido Luis, querido Carlos, dice, ¿cómo se decide qué tipo de castigo aplicar? Ok, aquí vamos nuevamente. Dice que someteos los unos a los por reverencia a Cristo. Por reverencia a Cristo es que me voy a ir a la palabra, me voy a ir a la voluntad del Señor, me voy a ir a lo que el Señor dice y a lo que el Señor aconseja. ¿Verdad? Entonces, si vas a la palabra, la palabra sí te lleva a la disciplina física. No a lo loco, no en histeria, no en ira, no en ¿cómo se llama? En un momento emocional, sino si ves todas las referencias a la disciplina física, van a un momento en el cual vas a corregir algo que está mal y vas a delimitarlo a través de esto, ¿sí? Y no habla en ningún momento de lastimar a tu hijo. Si entiendo bien la pregunta es, ¿qué tipo de disciplina es? Dice cómo se decide qué tipo de castigo aplicar. Yo aquí creo, tal vez es semántica, vamos, pero creo que la palabra correcta no es qué tipo de castigo, sino qué tipo de disciplina aplicar. Más allá de que si es disciplina física o no es disciplina física, que yo creo que eso es una pregunta importante y hablemos un poco de eso también. Pero el tipo de disciplina, lo primero que creo yo que el primer componente que debe tener es, y lo dice en Hebreos 12:11, lo leo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso lo hemos leído antes en estos episodios. Ninguna disciplina es causa de gozo, ¿vos? Es causa de tristeza. En otras versiones dice es causa de dolor. Entonces, no se trata de disciplinar para lastimar ni para causar daño. Se trata de disciplinar para que haya un dolor, una tristeza que enseñe las consecuencias de faltar a las reglas, vamos. Que eso nos pasa en cualquier etapa de nuestras vidas. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes o cuando estamos bajo el cuidado de nuestros papás es disciplina. Cuando ya estás afuera en tu trabajo, casado, en el mundo, a veces ya no es disciplina, sino que es una consecuencia de tus malas decisiones. Independientemente de la edad, el primer factor, creo yo, es asegurarnos de que no sea un castigo, sino que sea disciplina. Y cómo puedes diferenciar una de la otra es que la disciplina causa una tristeza, causa un dolor, pero con un fin, vamos, que es la otra parte. Dice... pero después da fruto apacible de justicia. Entonces, no es causar un dolor solo porque te voy a golpear porque hiciste algo malo y que te quede de recuerdo el moretón. Va a haber un dolor, va a haber una consecuencia de esto, puede ser física, puede no ser física, pero la idea es de que cuando necesites de ese fruto, exista, ¿vamos? Y que vos puedas saber que te corrigieron, que te disciplinaron, para que existiera ese fruto de justicia. Va a depender mucho también de la edad. Yo a mi hijo de 13 años no lo puedo disciplinar de la misma forma que alguien disciplina a su bebé de 2 años. Claro. O vos a tu hijo de 22 años no lo disciplinas igual que un niño de 5 años. Entonces también va a depender mucho de ese factor. Y es otra cosa que hemos hablado. Cada etapa del desarrollo de nuestros hijos es tan distinto que no podemos asegurar siempre pegarle, siempre darle vara, o siempre ponerlo a hacer esto, siempre mandarlo a su cuarto a que vea para la esquina y en time out y no sé qué. Va a depender también mucho de la edad, vamos. Seguro depende de muchos factores como la edad. Vos dijiste muy bien, es un castigo que causa cierto grado de dolor y ese es el objetivo, que sí, que cause cierto dolor para que ese dolor a su tiempo dé un fruto. Y esto dirá, pero ¿cómo es posible? Y los invito a leer Juan 14, donde dice que el Señor a los que dan fruto los poda y a los que no dan fruto los corta. O sea, el que da fruto lo poda, sí, para que dé más fruto. O sea, esto es un hecho. O sea,
hay un pequeño dolor en la vida del hombre que lo va moldeando. Las pruebas que nosotros pasamos es parte de ese pequeño dolor que nos va moldeando a ser cada vez más dependientes del Señor. Ese es el objetivo, ser dependientes del Señor, ser personas que honran a Dios con su vida porque vivimos agradecidos con Él y vivimos totalmente enfocados en Él. Entonces, eso no lo logramos solo con ir a la iglesia el domingo. Muchas pruebas, muchas situaciones que nos causan dolor nos llevan a eso, a tener una vida enfocada en el Señor y dependiente del Señor. Ahora, nosotros como padres, si no aplicamos ese dolor, esa pequeña dosis de dolor, estamos dejando que el niño crea que se puede salir con la suya, o el joven, siempre. Y siempre no tiene consecuencias. Entonces esto es como una vacuna, que le das una mínima dosis para evitarle que tenga una enfermedad que realmente le pueda costar la vida. Entonces, no darle eso es como no querer vacunar a tus hijos, ¿verdad? Que no los vacuna también. Que no los vacuna. Otro episodio para solo de eso. ¿Vamos? Sí, no, pero mira vos, hasta las mascotas las vacunamos. Sí. Ahorita el fin de semana fuimos a vacunar a nuestros recién llegados perros. Chuchos. Y el doctor nos decía, miren, a esta edad hay que ponerle estas vacunas. ¿Por qué? Porque si no se le ponen, pueden ellos tener estas y estas enfermedades. Entonces, si hasta con las mascotas lo hace uno, una pequeña dosis, no digamos con los hijos, y no digamos en esto que es tan básico, ¿verdad? Darle una pequeña dosis de consecuencia para que no tenga esas grandes consecuencias que le puedan costar su vida, su libertad, su reputación, etcétera. Y de eso se trata, Os, que las consecuencias, que el proceso sea un proceso de aprendizaje de acuerdo a la etapa que está en su desarrollo, Os, que obviamente las consecuencias van a ser de acuerdo a lo que él pueda entender, Os, y dentro de lo no sé, de lo que sea humanamente que ellos toleren, ¿va? Vos tampoco lo vas a dejar, mira, no vas a comer una semana para que aprendas. No se trata de eso ya raya así en un castigo y algo fuera de lugar. Pero sí deben ser consecuencias de acuerdo a su edad y que les dejen esa mini dosis de dolor que sabemos que más adelante va a traer fruto. ¿Cómo puedes saber si vas en el camino correcto? Primero, lo que ya dijimos en la pregunta anterior es basado en la Biblia. La Biblia incluso nos habla de disciplina física. No tiene que ser necesariamente eso, pero puede ser privarlos de algo que a ellos les gusta. Mi hijo, por ejemplo, él tiene 13 años, él es súper fanático de la música, ¿vamos? Tiene sus audífonos y todo. Y uno de los castigos que nos funciona, o de las disciplinas que nos funciona con él, es quitarle su música. Fíjate, ay Dios, mira, le quitamos los audífonos y es una revolución, ¿vamos? ¿Cómo sé yo que funciona ese tipo de disciplina? Es porque él me lo demuestra, ¿vamos? Puede ser que si es más pequeña le quitemos un juguete, ¿vamos? O puede ser que le demos algo que hacer. Por ejemplo, mira, si esto vuelve a suceder, la próxima te toca a vos limpiar todo el patio porque qué sé yo, ¿vamos? Entonces, la forma que ellos tomen te va a demostrar si realmente les está causando esa pequeña dosis de dolor que necesitan. Y nuevamente volvemos al punto anterior. ¿Cómo saber qué tipo de disciplina? Ponete de acuerdo con tu esposa, ¿verdad? O sea, no es que ella decida, hay que mire qué hacen. No, pónganse de acuerdo en cuál es el mejor castigo, pero hay que aplicarlo. Eso sí es un hecho, pues un hijo sin disciplina, de verdad que no tienen idea lo difícil que se puede volver. Yo soy un ejemplo de eso. Les decía que a mí me criaron sin disciplina y yo hice por mucho tiempo lo que se me dio la gana y eso no es bueno. A su tiempo el Señor me tuvo que disciplinar en una y en otra y en otra y en otra hasta que llega el punto en el que ahí vamos. Todavía el día de hoy el Señor sigue enderezándome, pero una persona sin disciplina de verdad no va en un buen camino. O sea, a mí Dios me salvó la vida más de una vez y te digo yo, en mi juventud y vida he estado rodeado de mucha gente y situaciones peligrosas porque creo que me faltó eso. O sea, si yo estoy aquí sentado con vos hablando, no es porque qué bueno soy yo, ni que qué buena disciplina recibí. Es porque Dios es bueno y su misericordia me alcanzó, pero de verdad que Dios me ha librado de una y de otra y de otra. Y qué bueno hubiera sido
que a través de la disciplina a lo largo de mi vida, recibida a través de mis padres, hubiera podido enderezar cosas que hoy todavía estoy enderezando. Sí, y eso yo se lo digo a mi hijo, mira, ahorrate todo ese sufrimiento y dolor que muchos pasamos en distintas etapas de nuestra vida. Aprovecha ahorita para aprender, ¿verdad? O sea, idealmente aprender cuando platicamos, cuando hay momentos de instrucción, pero si eso no te cala, entonces va a haber disciplina, ¿verdad? O si aprovechas esa disciplina para aprender, porque ya grande, ya las consecuencias son distintas. Y la siguiente pregunta, yo creo que va relacionada, Huicho, dice, todos los casos de disciplina se resuelven igual. No sé si se refiere en relación a la edad o en relación a la falta, pero la respuesta corta es no. O sea, Sí, la disciplina debe tener la forma de la lección o de la falta que se cometió. Otra de las cosas que yo aprendí recientemente con mi hijo es que si lo disciplino siempre igual y con lo mismo, él hasta como que empieza a hacer la matemática. Vamos, volviendo al tema de los audífonos, si él ya sabe que si él comete X falta, le quito sus audífonos, no sé, una semana, pues él como que ya hasta hace su cálculo. Bueno, vale la pena sí vale la pena que me los quiten una semana con tal de hacer esto, ¿no? Entonces, no podemos decir que todas las casos se resuelven igual. Si fuera en cuestiones de edad, tampoco todos los casos se resuelven igual. Cada edad tiene su desarrollo y lo que va a funcionar. Igual cada casa o cada hogar tiene sus reglas y su estructura, y tal vez en unas casas funciona la disciplina física, tal vez en otras casas no funciona la disciplina física. Entonces, cada caso va a ser distinto. Yo creo que lo importante es lo que ya hemos dicho, hacerlo de acuerdo con tu esposa, hacerlo de acuerdo a la palabra y hacerlo de una forma que vacunes a tu hijo, a tu hija, que sembres ese pequeño dolor para que más adelante haya fruto. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en su camino. ¿Ves? O sea, él lleva un camino y tenés que enderezarlo porque cada quien se va torciendo de diferente forma. Y todos nacimos ya torciditos, ¿verdad? Con defecto de fábrica, pero cada uno tiene una forma distinta de ser. Tienes que conocer a tu hijo o a tu hija para poder conocer qué tipo de disciplina aplicar y cuándo aplicarla, porque si no, de lo contrario, hasta te pueden jugar la vuelta, ¿verdad? O sea, ya saben de lo que sos capaz, de lo que no sos capaz, te miden, todo, ¿verdad? O sea, son muy inteligentes nuestros hijos y pecadores, ¿verdad? O sea, pecadores de nacimiento. Eso es, así dice, hay un salmo donde dice David, en pecado o pecador me engendró mi madre. Y eso es cierto, pues, o sea, nacemos pecadores. Entonces somos enderezados por nuestros padres y por el Señor. Así que a cada quien su camino y a su forma. ¿Qué implica esto, Carlos? Sí conocer a tus hijos. O sea, no podés tomar reglas así nada más de, yo vi que Carlos disciplina a sus hijos de tal manera. No, o sea, ¿cómo mi hijo es? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo me puse de acuerdo con mi esposa? Y entonces, esto es un trabajo de equipo. Y en función de ese trabajo de equipo, vamos a parar disciplinando, corrigiendo, instruyendo a nuestros hijos. Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, no todos los casos van a ser igual. Incluso van a haber personas, van a haber familias que van a encontrarse en la situación ideal donde no hay que aplicar disciplinas tan severas y no necesariamente disciplinas físicas severas, sino que otro tipo de disciplinas, castigos largos, severos, porque se dan cuenta que sus hijos o sus hijas son un poquito más entendiditos, ¿vamos? Sí. Que bueno, ahí realmente vas a tener que ir adaptando tu forma de disciplinar a la etapa en la que estés con tus hijos, con tu hija. Algo que yo creo que no solo hablar con tu esposa y ponerte de acuerdo, yo creo que eso es lo principal, además de basarte en la palabra, es buscar ayuda, vamos, para determinar qué es lo que funciona. Y este es uno de los casos de los temas donde hablar con el grupo en el desayuno a mí me ha ayudado un montón, porque te das cuenta que todos tenemos problemas similares y preguntas similares. Claro. Y si no es eso, seguro hay algún especialista que le pueda decir, mira, mi hijo tiene 10 años y por más que lo disciplino, sigue haciendo esto. ¿Qué puedo hacer? Entonces, hay recursos más allá de la palabra, que es lo principal. Segundo, el acuerdo con tu esposa, eso es súper importante. Pero también hay otros recursos que puedas ir conociendo para
para disciplinar a tus hijos de acuerdo a lo que necesitan. Sí, claro, hay otros que han pasado por el mismo camino que vos y han aprendido cosas, y algo de lo que alguien más aprendió te puede servir a vos, sin tomar que la receta de otro pues tenga que ser exactamente la misma con vos, sino tomás lo mejor de la receta de algún libro de padres que son muy buenos, ¿verdad? Los pocos que hay, porque el otro día lo conversamos, de verdad que hay libros de los hijos, pero libros de ejercicio de padre, de verdad que de papás varones. Es un poquito difícil, pero lo poco que hay que saberlo aprovechar, ¿verdad? Y volver al manual. O sea, el manual es la palabra de Dios. Vos decías algo al principio, ¿verdad? Nadie nace sabiendo. Sí, pero eso a veces lo tomamos de excusa para no ir a buscar. Porque el recurso principal ahí está. Pues, o sea, los versículos que hemos leído no son versículos rebuscados, pues son versículos simplemente analizados, puestos en contexto, viéndolos versículo a versículo, lo que significan a la luz de esto. O sea, nosotros no somos teólogos, Carlos, simplemente estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia nos está corrigiendo. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Alguien decía por ahí, no trates de darle mucha explicación a la Biblia. Deja que la Biblia te explique, sola. Que hable sola, que ella se explique, que ella te transforme. Y este es el punto. No olvidar que la disciplina y todo esto tiene un sentido también cuando estás guiando a tu hijo al Señor. Porque si no lo estás llevando al Señor, sino lo estás convirtiendo en un robotito que querés que actúe de determinada manera, tal vez te vas a frustrar porque no va a llegar a hacer eso. Pero si estás guiándolo al Señor, el Señor se encargará. Tienes que tener esa confianza que Dios ama a tu hijo más que vos y que Dios lo está transformando a su imagen, que es mejor que la tuya. Totalmente. Entonces, no olvidarte que el camino correcto es guiar a tu hijo al Señor. Y todo esto que hemos hablado durante las últimas semanas, Huicho, su verdadera razón o su objetivo, su misión, debería ser eso, llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Lo dijimos ya alguna vez, como papás celebramos el que sacó buenas notas, él no me contesta mal, qué sé yo, pero se nos olvida que la verdadera celebración viene cuando ellos se entregan a un estilo de vida que los va a llevar a los pies del Señor. Vamos. Eso yo creo que si como papás o como mamás podemos decir, mi hijo y mi hija conoció al Señor y está buscando caminar con Él, eso es la verdadera celebración. Vamos. Y llevarlos a ese entendimiento que los va a hacer no perfectos, pero los va a hacer querer caminar en rectitud. Vamos. Es correcto, Carlos. Entonces, si quieres nos vamos a las conclusiones. Démosle a las conclusiones, Huicho. Yo rápidamente, lo que hablamos al principio, ese triángulo, fíjate que hasta voy a hacer una mi grafiquita, la vamos a poner ahí en el Instagram. Ese triángulo de instrucción, disciplina y amor, para mí es súper importante. Me deja claro que tiene que haber siempre un balance entre las tres. A veces va a ser momentos de instrucción, a veces momentos de disciplina, a veces momentos de amor y misericordia, pero creo que son tres elementos básicos en la crianza de nuestros hijos. Están en la Biblia, de ahí los sacamos, ¿verdad? O sea, no los inventamos vos y yo, sino que los sacamos inspirados en la palabra. Entonces, ese es el mapa para mí, ese es el mapa que voy a utilizar de ahora en adelante con mi hijo, ¿vamos? Una cosa es entenderlo, otra cosa es aplicarlo. Sí. Así que, hijo, tenme paciencia. Yo sé que no va a ser fácil. De hecho, no ha sido un camino fácil las últimas semanas, aunque hemos estado hablando de esto. ¿Vos? Hay días de éxito, si querés verlo así, y hay días de frustración. Y no estoy hablando de mi hijo, estoy hablando de mí. Uh-huh. Hay días que yo me siento un papá exitoso y hay días que me siento un papá frustrado. Claro. Pero de eso se trata, ¿vos? De aprender y de caminar en esto para eventualmente llegarle ahí, aunque sea a los talones, al papá perfecto. Acercarnos un poquito, ¿verdad? Y eso es guiándonos por la palabra de Dios. Yo mi conclusión es el tema del acuerdo, es ser un frente común con tu esposa. Si Dios te da la bendición de tener a tu esposa, hombre o mujer, tener a tu esposo, hacer un frente común, ponerse de acuerdo, aprovechar las capacidades, el discernimiento de tu pareja, para poder, a lo mejor estás equivocado o equivocada. Y si estás equivocado, qué bueno que alguien que te quiere te lo diga y te lo haga ver.
Yo esa es la bendición que he tenido con mi esposa. Mi esposa me ha ayudado a darme cuenta de muchísimos de mis errores. Yo por mí mismo creo que no me había dado cuenta. Es un potencial escondido el que tenemos con la esposa. Es escondido cuando no la oímos. Hay que escucharla. Hay que razonar. Y finalmente, igual, de parte de Dios, estás habilitado a tomar la decisión porque sos el hombre. ¿Sí? Esa es la ventaja que tenemos los hombres. Pero eso no quita el hecho de que necesitas escuchar la opinión, el consejo y el sentimiento también de tu esposa para poder criar a tus hijos. Sí, eso de veras que para mí, como en otras áreas lo reconozco, he fallado tanto a vos no solo en la disciplina de mi hijo, sino que en muchas áreas, y es súper importante. Después de la palabra, yo creo que es el segundo lugar donde tenés que buscar ese consejo y esa afirmación, vamos. O sea, así que muchas, si no están haciéndolo la mano con su esposa, sí, estamos mal, vamos. O sea, estamos desperdiciando oportunidades. Totalmente, y arriesgándonos a que lo que querramos construir en cualquier momento se caiga, vamos, porque no está hecho en consenso, en acuerdo con ellas. Y después de ellas, yo creo, y esta sería mi tercera conclusión, busquen apoyo de sus cuates. Fíjate, todos que nosotros tenemos la bendición que tenemos un grupito del colegio de los papás de mi hijo, pero nunca ha sido un grupo de esos donde nos quejamos y hacemos clavo. Ahí uno que otro ha sido así, lo cortamos, vamos. Pero realmente ha sido un apoyo, un grupo de apoyo, vamos. Y es bien chilero porque todos tenemos hijos en la misma edad, todos son de la misma clase, vamos. Un año más pequeño, más grande, unos que otros. Pero tener ese grupo, digamos, de 27 papás o de 27 familias, sabemos como 15 que somos bien activos y nos juntamos 2, 3, 4 veces al año, nos platicamos en el grupo, y el poder hablar con papás que están en las mismas, como ayuda, fíjate vos. Entonces, seguro, si estás cumpliendo con buscar en la Biblia, con estar de acuerdo con tu esposa, también busca cuates y cuatas y grupos donde puedas compartir estas experiencias, recomendarte libros, recomienden nuestro podcast, por favor. Entonces, porque eso también ayuda, o sea, ayuda como papá y mamá a recargarse y no a sentirse que estoy haciendo un pésimo trabajo. O sea, al final todos estamos en el mismo barco. Yo solo dejo esta apertura. Si alguien no logra ponerse de acuerdo con su esposa ni en la crianza de sus hijos, ni en ninguna otra cosa, necesita ayuda, lo que vos decís. O sea, necesita hablar con alguien. Estamos a la orden. Ahí nos pueden escribir. Sí, ahí el clavo es otro. Vamos. Ahí el clavo es otro. O sea, es que ni para criar, ni para educar, y para nada hay un acuerdo, ahí hay otro problema. Entonces, sí necesita ayuda. Entonces, de verdad, lo que podemos ayudar, no te vamos a decir lo que Carlos piensa, lo que Luis piensa o lo que alguien de los Bad Boys piensa, es lo que la Biblia dice y lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Así que hemos encontrado. Y con esto terminamos oficialmente esta serie que yo espero que podamos revisitar más adelante, vamos. Hemos estado... vos principalmente activamente hablando con nuestros amigos y miren mucho en qué clavos están, de qué quieren hablar, y creo que con base en eso es que hemos preparado o has preparado los próximos episodios. Sí. Se viene una serie chilera un poco más larga, vamos, pero creo que va a hablar de cosas muy relevantes para nuestra vida como cristianos hoy en día, así que no se la pierdan a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana dejamos ahí ya el nombre, se llama Dioses Falsos. Uy. Eso va... Todo lo que ponemos en el centro de nuestra vida que no es Dios. Va a estar grueso, bien grueso. Y vamos a hablar de cosas bien gruesas, así que no se la pierdan. No se la pierdan. Y como siempre, todos los jueves a partir de muy tempranito en la mañana nos encuentran en Spotify como Bad Boys el Podcast, en YouTube como Bad Boys el Podcast y en Instagram como Bad Boys 3 días el Podcast. Así que nos vemos, Wicho. Feliz episodio 26. Te veo en el 27. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao.